Calvin O'Connell había construido su imperio desde la nada. A los 68 años, estaba sentado en su despacho, con vistas al perfil urbano de Seattle, un vaso de whisky en la mano, reflexionando sobre los 40 años que había dedicado a levantar O'Connell Industrial Supply, desde un único almacén hasta convertirla en una potencia regional. Había vendido la empresa hacía 3 años por $32 millones, asegurando una jubilación cómoda y un legado para su familia. Antes de empezar, asegúrate de dar like y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde qué país nos ves? Déjalo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Su esposa, Constance, había fallecido 5 años antes, tras una larga batalla contra el cáncer. Aquellos últimos meses le mostraron quienes se preocupaban de verdad. Su hija, Miranda, lo visitó 2 veces durante todo el calvario de 8 meses, y en ambas ocasiones fue para pedirle dinero. Después del funeral, desapareció durante 6 meses, hasta que necesitó la entrada para un coche nuevo. Calvin tenía una hija y, por entonces, un nieto, un niño llamado Tommy, que ahora tenía 12 años. Un año atrás, Miranda había dado a luz a una niña, Sophie. Calvin había sostenido a esa bebé exactamente 2 veces. Cada visita a la casa de Miranda se sentía como un trámite, como si ella estuviera marcando casillas en una lista de obligaciones en lugar de construir recuerdos. Las señales de alerta llevaban años ahí. Miranda, ahora de 34 años, se había casado con Brent Mecegenes 4 años antes. Brent era un encantador de palabras suaves, con un MBA de una universidad de nivel medio y una cadena de negocios fallidos. Había convencido a Miranda de que estaba a un golpe de suerte de convertirse en el próximo multimillonario tecnológico. Calvin había investigado. Brent se había fundido 3 inversiones en startups, había agotado múltiples líneas de crédito empresarial y tenía el hábito de culpar a todos menos a sí mismo por sus fracasos. Calvin intentó advertir a Miranda, pero ella lo acusó de no apoyarla. «No entiendes los negocios modernos, papá», le espetó durante una cena tensa. Brent es un visionario. Eso había sido 2 años atrás. Desde entonces, la relación entre padre e hija se había reducido a tarjetas de cumpleaños y llamadas incómodas en festivos. Calvin siguió enviando regalos generosos a sus nietos, pagó la matrícula del colegio privado de Tommy y contribuyó al hogar de Miranda de innumerables maneras silenciosas. Nunca esperó agradecimiento, pero sí un respeto básico. Esa noche, esa esperanza murió. La invitación a cenar lo sorprendió. Miranda rara vez tomaba la iniciativa si no necesitaba algo. Sin embargo, su mensaje parecía cálido. «Papá, tenemos que hablar de algo importante. Cena familiar en casa el sábado». Calvin llegó a su elegante vivienda en Bellevue, una casa cuya entrada él había ayudado a pagar, con una botella de vino caro y juguetes para los niños. Los nietos lo recibieron con entusiasmo genuino. Tommy le enseñó sus últimos dibujos y Sophie caminó hacia él con los brazos en alto para pedir un abrazo. Pero la calidez se evaporó después de la cena, cuando Miranda le pidió que pasara al despacho. Brent ya estaba allí, sentado tras el escritorio como si se tratara de una reunión corporativa. Miranda cerró la puerta. Su expresión cambió de una alegría forzada a una desesperación apenas disimulada. «Papá, tenemos una oportunidad increíble», comenzó Miranda, soltando un discurso claramente ensayado. «Brent está trabajando con grandes inversores en una app revolucionaria. Imagínate algo así como Uber mezclado con TaskRabbit y con inteligencia artificial. La llamamos SkillSync. Tenemos compromisos verbales por $2 millones, pero necesitamos demostrar 500.000 en inversión familiar para cerrar el trato». Calvin dejó su copa de vino con cuidado. «¿Qué tipo de aplicación?». Brent intervino, con una voz impregnada de falsa seguridad. «Es un cambio de juego, Calvin. Algoritmos de aprendizaje automático conectan trabajadores cualificados con clientes en tiempo real. Tenemos tecnología pendiente de patente, un equipo de desarrollo listo y proyecciones que muestran 10 millones en ingresos para el segundo año». «¿Quiénes son esos inversores?», preguntó Calvin.
Eso es confidencial durante la fase de negociación, respondió Brent con rapidez. Pero son gente seria de Silicon Valley. Calvin ya había escuchado ese mismo discurso 3 veces antes. Distinta app, idénticas promesas grandilocuentes. Déjame ver el plan de negocio. No tenemos tiempo para eso, interrumpió Miranda, elevando la voz. Los inversores necesitan una respuesta el lunes. Esto es familia, papá. Se supone que debes apoyarnos. Te he apoyado bastante, contestó Calvin, sereno. Te he dado préstamos que nunca devolviste. Pago el colegio de Tommy. Ayudé con esta casa. No voy a firmar un cheque por $500,000 basándome en una conversación después de cenar. El rostro de Miranda se encendió. Tienes $32 millones en el banco sin hacer nada. Eres un viejo egoísta que prefiere acumular su dinero antes que ayudar a su propia hija. Miranda, no. Ahora gritaba, dejando escapar años de resentimiento y sensación de derecho. No nos has dado nada comparado con lo que tienes. Vives solo en esa casa enorme, gastando en ti mismo mientras nosotros luchamos. Brent es brillante, pero tú no puedes verlo porque estás atrapado en el pasado. Brent le puso una mano en el hombro, interpretando el papel de esposo comprensivo. Calvin, quizá no entiendes cómo funcionan las empresas modernas. Esto no va de comprar madera y venderla con margen. Esto es innovación. Es el futuro. Calvin se puso de pie. Su voz seguía siendo desesperantemente calmada. Entiendo que fracasaste en 3 negocios porque gastaste el dinero de los inversores en oficinas lujosas y en tu propio salario en lugar de crear productos viables. Entiendo que estás utilizando a mi hija para manipularme. Y entiendo que esta conversación ha terminado. El mensaje llegó a las 2 de la madrugada. Calvin seguía despierto, reviviendo la escena. Dame $500,000 para mi negocio o estás muerto para nosotros. Los niños ya no te conocerán como abuelo. Calvin se quedó mirando la pantalla. No sintió ira. Sintió algo más frío. Claridad. Un segundo mensaje apareció. Brent dice, la familia que no invierte entre sí no es una familia de verdad. Estoy bloqueando tu número. No intentes contactarnos. Luego, silencio. Calvin se sirvió otro whisky y abrió el portátil. Había pasado 40 años construyendo una empresa entendiendo a las personas, anticipando movimientos y evitando decisiones emocionales. Si Miranda quería jugar duro, había elegido al oponente equivocado. Empezó a hacer una lista. A la mañana siguiente llamó a su abogado, Lorenzo Paredes, un jurista brillante que había gestionado la venta de su compañía. Lorenzo, necesito actualizar mi testamento. Quiero eliminar toda cláusula relacionada con Miranda o su familia. Todo irá a beneficencia, con un fideicomiso para mis nietos al que Miranda no pueda acceder. Calvin, ¿estás seguro? Preguntó Lorenzo, preocupado. Las disputas familiares pueden. Estoy completamente seguro. Además, necesito que documentes cada contribución financiera que he hecho a Miranda durante los últimos 10 años. Cada préstamo, regalo y pago. Quiero un informe completo. Después llamó a su contable, Greg Conley. Greg, ¿recuerdas el fondo educativo que creamos para el colegio privado de Tommy? Voy a reestructurarlo. El dinero irá directamente al centro escolar, no a través de Miranda. Y cancela todos los pagos automáticos a sus cuentas domésticas. Finalmente, Calvin realizó la llamada que lo cambiaría todo. Su viejo amigo Hugo Lee dirigía una de las redes de capital de riesgo mejor conectadas de Seattle. Habían compartido juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro durante años. Hugo, necesito información. Brent M.C. Guinness. Quiero saber cada negocio en el que ha estado involucrado, a quién ha presentado proyectos y quién ha perdido dinero con él. La respuesta fue inmediata. Brent M.C. Guinness. Calvin, ese tipo es tóxico en la comunidad inversora. Te envío lo que tengo. El correo llegó en cuestión de horas.
Brent no era solo un emprendedor fracasado. Era un estafador en serie. Había utilizado proyecciones elaboradas y cartas falsas de supuestos inversores para convencer a familiares y pequeños inversionistas de financiar sus aventuras empresariales. Después, dilapidaba el dinero en gastos personales y, cuando los negocios se venían abajo, culpaba a las condiciones del mercado. 3 familias distintas habían llegado a acuerdos discretos con él para evitar la vergüenza de admitir que habían sido estafadas por su propio pariente. Calvin leyó cada documento 2 veces. Luego empezó a planear. 3 meses de silencio pasaron. Calvin se refugió en su rutina: sesiones en el gimnasio con su entrenador, voluntariado en el hospital infantil local, partidas semanales de póker con antiguos colegas. Había aceptado la pérdida de su hija. Lo que no anticipó fue cuánto extrañaría a sus nietos. El cumpleaños de Tommy llegó y se fue. Calvin envió una tarjeta al colegio, acompañada de un cheque destinado directamente al fondo universitario del niño, asegurándose de que Miranda no pudiera interceptarlo. Hizo lo mismo para el cumpleaños de Sophie. A través de su red de contactos, Calvin siguió discretamente la situación de Miranda. Lo que descubrió confirmó sus sospechas. Los inversores de Brent eran ficticios. Todo el discurso había sido diseñado para sacarle dinero a Calvin, dinero que Brent planeaba usar para saldar deudas personales y financiar otra empresa condenada al fracaso. Cuando el dinero de Calvin no apareció, Brent buscó otras fuentes. Convenció a Miranda de abrir una línea de crédito sobre el valor de la vivienda por $200,000. Miranda, creyendo ciegamente en el talento de su esposo, firmó sin cuestionar. Brent consumió ese dinero en 6 semanas. Pagos de alquiler para una oficina de lujo, ordenadores de alta gama, mobiliario carísimo, salarios para un supuesto equipo de desarrollo que resultó ser 3 freelances encontrados en Craigslist y un Tesla nuevo para él, registrado como vehículo de empresa. Cuando la aplicación salió al mercado, colapsó en cuestión de horas. La tecnología pendiente de patente era código copiado de proyectos de código abierto. Los freelances abandonaron el proyecto cuando sus cheques rebotaron. En menos de un mes, SkillSync estaba muerta, y Brent y Miranda se ahogaban en deudas. Calvin supo todo esto por Oscar Eldry, un investigador privado al que había recurrido ocasionalmente en sus años de empresario. El informe de Oscar fue exhaustivo y demoledor. «Están en serios problemas», dijo Oscar durante su encuentro en una cafetería tranquila. «La casa está hipotecada hasta el límite. Brent ha intentado presentar un nuevo negocio, algo sobre criptomonedas y bienes raíces, pero su reputación lo precede. Nadie quiere tocarlo». «¿Y Miranda?», preguntó Calvin. «Está empezando a despertar. Una fuente me dijo que discute constantemente con Brent. Intentó llamarte la semana pasada desde un teléfono desechable, pero colgó antes de que conectara». Calvin no sintió nada. Había pasado 3 meses construyendo muros alrededor de la parte de sí mismo que aún se preocupaba. «Sigue observando», respondió. «Quiero saberlo todo». La venganza de Calvin no era por dinero. Tenía más del que podría gastar. Era una cuestión de elección. Quería que Miranda comprendiera el valor de la familia. Y quería a Brent completamente destruido. El primer paso ya estaba en marcha. A través de la red de Hugo Lee, Calvin había difundido discretamente la historia del patrón de fraude de Brent. Cada presentación que Brent enviaba era rechazada de inmediato. Cada evento de networking terminaba en miradas frías y espaldas giradas. Brent no entendía por qué se cerraban todas las puertas. Calvin sí. Había envenenado cada fuente de la que Brent pudiera beber. El segundo paso exigía más sutileza. Calvin contactó a un antiguo rival empresarial, Jeremy Dawson, que ahora dirigía una consultora especializada en rescatar empresas en crisis. Jeremy le debía un favor desde años atrás, cuando Calvin lo ayudó a evitar la quiebra. «Necesito que le pongas un caramelo delante», explicó Calvin. «Haz que Brent crea que te interesan sus ideas. Dale largas. Consigue que invierta lo poco que le queda en propuestas, estudios, presentaciones, y luego desaparece.
Jeremy sonrió. Te has vuelto despiadado en la jubilación, Calvin. No. Me he vuelto honesto. El tercer paso era el más peligroso. Calvin sabía que los hombres desesperados toman decisiones desesperadas, y quería que Brent se incriminara a sí mismo. Oscar Eldridge montó una operación minuciosa. Creó una identidad falsa. Alex Weaver, un adinerado entusiasta tecnológico interesado en inversiones de alto riesgo. Contactó a Brent por LinkedIn, mostrando interés en la tecnología central de SkillSync y sugiriendo que, con la financiación adecuada, aún podía salvarse. Brent mordió el anzuelo de inmediato. A través de aplicaciones de mensajería cifrada, Oscar, en su papel de Alex, logró que Brent admitiera haber falsificado cartas de inversores, mentido sobre el estado de la patente y utilizado fondos para gastos personales. Cada conversación fue grabada. Cada confesión, documentada. Esto basta para presentar cargos, dijo Oscar, revisando las transcripciones. Fraude electrónico, fraude de valores y varios delitos más. Aún no, respondió Calvin. Quiero que se hunda un poco más. La pieza final encajó cuando Brent, cada vez más desesperado y convencido de que Alex era su salvación, propuso reunirse en persona para hablar de una sociedad. Sugirió volar a San Francisco con dinero prestado, utilizando el último resquicio de crédito para causar buena impresión. Oscar programó la reunión. Y la canceló en el último minuto. Brent quedó varado en un hotel carísimo que no podía pagar, con las tarjetas al límite y sin forma de regresar. La llamada llegó un martes por la tarde. Calvin estaba en su club, terminando su entrenamiento, cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no respondió. Hola, papá. La voz de Miranda estaba rota. Papá, por favor. Lo siento muchísimo. Te necesitamos. El banco va a ejecutar la hipoteca. Brent, algo no va bien con él. Habla de marcharse. Estoy con los niños y no tengo a dónde ir. Te lo ruego. Calvin se sentó en un banco. Su pulso, acelerado por el ejercicio, empezó a calmarse. Había imaginado esa llamada 1000 veces. Había ensayado su respuesta. Ahora, al escuchar la angustia real de su hija, sintió la satisfacción que esperaba, y algo más oscuro bajo ella. Lo siento, dijo con frialdad. ¿Quién habla? Papá, soy Miranda. Tu hija. Sé que dije cosas horribles, pero estaba equivocada. Brent me mintió en todo. Los inversores eran falsos. El negocio era. Bloqueaste mi número, la interrumpió Calvin. Me dijiste que estaba muerto para ti. Usaste a mis nietos como arma. Me llamaste egoísta por no financiar el fraude de tu esposo. Lo sé, y lo siento. Haré lo que sea. Solo ayúdanos, por favor. Calvin cerró los ojos. El viejo Calvin, el padre que adoraba a su niña, habría corrido con la chequera en la mano. Ese Calvin murió hacía 3 meses, en un despacho de Bellevue. Miranda, te amé más que a nada en este mundo. Enterré a tu madre prácticamente solo porque no te dignaste a estar. Pagué tu vida, tu casa, la educación de tus hijos, y me lo devolviste con desprecio. Silencio al otro lado. Tú elegiste. Papá, por favor. Los niños tienen fideicomisos que no puedes tocar. Estarán protegidos. En cuanto a ti y a Brent, son adultos. Tomaron decisiones de adultos. Afronten las consecuencias. No puedes hacernos esto. Somos familia. No, respondió Calvin en voz baja. Dejamos de serlo cuando rompiste ese vínculo. Yo solo estoy respetando tus deseos. Colgó. El teléfono volvió a sonar. Bloqueó el número. Luego otro. Bloqueado. Y un tercero. Finalmente, llegó un mensaje. Perfecto, ¿vas a abandonar también a tus nietos? Eres un monstruo. Ojalá muera solo. Calvin se sirvió una copa y se quedó mirando la pantalla. Aún no había terminado. La noticia estalló el jueves por la mañana.
Empresario local investigado por fraude. Ese era el titular que Calvin leyó en el Seattle Business Journal. El artículo detallaba el historial de prácticas engañosas de Brent M. C. Hinnes, acompañado de testimonios de víctimas anteriores y pruebas de documentos de inversión falsificados. Calvin no había filtrado la historia. Oscar Eldridge había entregado las evidencias de forma anónima a una periodista que investigaba fraudes en startups. El momento fue perfecto. Los bancos y acreedores que quizá habrían mostrado cierta indulgencia ahora actuaban con agresividad para recuperar su dinero. Pero la obra maestra de Calvin aún se estaba desplegando. Durante 3 meses había cultivado una relación cercana con la directora del colegio de Tommy, Donna Murphy. Donna era una mujer perspicaz que había notado el deterioro académico del niño y su ansiedad creciente. Cuando Calvin expresó discretamente su preocupación por el ambiente en casa, ella empezó a documentar. Ahora, con la investigación por fraude ya pública y el comportamiento cada vez más errático de Miranda, Donna realizó una llamada a los servicios de protección infantil. No para quitarle los niños, Calvin no era tan cruel, sino para garantizar su seguridad y someter a Miranda y Brent a supervisión. La trabajadora social asignada, Alexis Freire, fue meticulosa y justa. Visitó el hogar, observó el caos financiero, la inestabilidad de Brent y la desesperación de Miranda. No retiró a los niños, pero impuso controles semanales y clases obligatorias de parentalidad. Miranda llamó a Calvin desde la oficina de la trabajadora social, fuera de sí. «Tú hiciste esto. Llamaste a protección infantil. Intentas quitarme a mis hijos». «No hice nada de eso», respondió Calvin con calma, diciendo la verdad. Fue el colegio, basándose en sus observaciones. «No tengo control sobre sus obligaciones de notificación. Nos estás destruyendo». «No, Miranda. Se destruyeron ustedes solos. Yo simplemente no voy a rescatarlos». La siguiente fase golpeó como un tsunami. Lorenzo Paredes, siguiendo instrucciones de Calvin, presentó una demanda contra Brent reclamando la devolución de todo el dinero que Calvin había transferido a Miranda durante su matrimonio, más de $300,000 entre préstamos, entradas y ayudas económicas. La acusación sostenía que Brent había inducido fraudulentamente esas transferencias mediante falsas promesas de oportunidades empresariales. Era una jugada agresiva, quizá imposible de ganar. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era sepultar a Brent bajo honorarios legales y dejar constancia pública de su engaño. «Esto es tierra quemada», advirtió Lorenzo. «Lo sabes, ¿verdad?» «Perfecto», contestó Calvin. Brent fue el primero en quebrarse. Acorralado por investigaciones por fraude, deudas crecientes, una demanda judicial y la supervisión de servicios sociales, hizo exactamente lo que Calvin había previsto. Huyó. Vació la última cuenta conjunta, apenas $2,000, y desapareció, dejando a Miranda entre avisos de embargo, citaciones judiciales y 2 niños confundidos. Miranda apareció en casa de Calvin a medianoche, golpeando la puerta con desesperación. Calvin la observó a través de la cámara de seguridad mientras ella gritaba en el umbral. «Tú hiciste todo esto. Lo planeaste. Eres un viejo rencoroso que no soporta verme feliz». Calvin no abrió. Llamó a la policía por allanamiento. Cuando los agentes llegaron, Miranda lloraba en los escalones. «Es mi padre. Intenta arruinarme la vida». Los oficiales, acostumbrados a toda clase de dramas familiares, hablaron brevemente con Calvin. Él les mostró los mensajes amenazantes, los números bloqueados, la cronología de exigencias. Sugirieron a Miranda que se marchara en paz o enfrentaría cargos. Se fue. Pero no sin antes lanzar una última amenaza. «Jamás volverás a ver a tus nietos». Calvin no sintió nada. El embargo siguió su curso. Miranda, ahora madre soltera, sin ingresos estables y con el crédito destrozado, se mudó a un pequeño apartamento en un barrio difícil. Tommy y Sophie, desorientados por el colapso de su mundo, asistían a sesiones obligatorias de terapia. Gracias a la vigilancia continua de Oscar, Calvin lo sabía todo.
Sabía que Miranda había solicitado ayudas sociales. Sabía que había aceptado un trabajo como recepcionista en una clínica dental, cobrando $14 la hora. Sabía que había vendido joyas, bolsos de diseño, todo lo que tenía valor. Sabía que, por fin, estaba conociendo lo que significaba luchar. Pero Calvin aún no había terminado. 6 meses después de aquella visita nocturna, Calvin estaba sentado en el despacho de Lorenzo revisando documentos. Frente a él descansaba el cierre de su venganza y de su redención. ¿Seguro de esto?, preguntó Lorenzo. Completamente. Durante 6 meses, Calvin había observado a Miranda tocar fondo. La había visto transformarse de hija consentida en una mujer que trabajaba turnos dobles para mantener un techo sobre la cabeza de sus hijos. La había visto asistir a terapia y a clases de parentalidad. La había visto convertirse, lentamente, en madre. Y también había visto sufrir a sus nietos. Eso fue lo único que logró conmoverlo. No las lágrimas de Miranda. No sus disculpas. Sino las notas de Tommy desplomándose y la sonrisa luminosa de Sophie apagándose. Los niños no debían pagar por los errores de sus padres. Así que Calvin creó un fideicomiso irrevocable, $5 millones para cada nieto, accesibles a los 25 años, con provisiones para estudios, salud y emergencias reales. Miranda no podría tocar ese dinero. Ni pedir préstamos contra él. Ni manipularlo. Pero esa no fue la mayor revelación. Calvin compró también, de forma completamente anónima, el edificio donde Miranda vivía, utilizando una empresa pantalla. Ordenó al administrador ofrecerle un trato, alquiler reducido a cambio de asumir el puesto de encargada residente. Trabajo legítimo. Vivienda gratuita. Estabilidad para los niños. Miranda jamás supo quién estaba detrás. La última pieza fue la más satisfactoria. Calvin mantuvo su relación con Donna Murphy. A través de ella, organizó que un donante anónimo financiara un fondo de becas para hijos de familias monoparentales con dificultades económicas. Tommy y Sophie recibirían becas completas en el colegio privado. Actividades. Materiales. Todo cubierto. De nuevo, Miranda nunca conocería el origen. La ayuda sin que lo sepa, observó Lorenzo. Ayudo a mis nietos, corrigió Calvin. Miranda está aprendiendo algo que el dinero no puede comprar: humildad, ética de trabajo y que la familia no es una cuenta bancaria a la que acudir cuando conviene. ¿Algún día habrá reconciliación? Calvin lo pensó. Quizá, cuando haya cambiado de verdad. Cuando pueda sostenerse sola y comprenda sinceramente lo que hizo mal. No por necesidad, sino por crecimiento. Hizo una pausa. O quizá nunca. Estoy en paz con cualquiera de las dos opciones. 3 meses después, Calvin estaba en el hospital infantil donde hacía voluntariado, leyendo cuentos en la sala de oncología, cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido que estuvo a punto de borrar. Señor O'Connell, soy Donna Murphy, de East Side Academy. Quería contarle que Tommy escribió una redacción sobre el heroísmo. Habló de una persona anónima que está ayudando a su familia. No sabe quién es, pero dijo que quiere crecer y convertirse en alguien que ayude a otros de la misma manera. Pensé que le gustaría saberlo. El niño tiene su carácter. Calvin leyó el mensaje 3 veces. Esa tarde, sentado en su despacho con su whisky, contempló cómo el atardecer de Seattle teñía el cielo de naranja y púrpura. Pensó en Constance. En la empresa que construyó, en la hija que perdió, y en los nietos que estaba salvando. El teléfono sonó. El número de Miranda, uno que nunca había bloqueado, aunque ella no lo sabía. Dejó que saltara el buzón. 2 minutos después escuchó el mensaje. Papá, no espero que me devuelvas la llamada. Solo quería decirte que lo siento. De verdad. No porque necesite dinero. No te estoy pidiendo nada. Solo, necesitaba que supieras que por fin entendí lo que intentaste enseñarme. Trabajo en 2 empleos. Cuido de mis hijos. Y cada noche,
Cuando los arropo, recuerdo cómo tú me leías cuentos, como siempre estabas ahí, como nunca pediste nada a cambio. Yo tiré todo eso por la borda. Lo siento. Hubo una pausa. Los niños preguntan por ti. A veces les digo que eres un buen hombre al que hice mucho daño y que, quizá algún día, si trabajo lo suficiente para convertirme en una mejor persona, puedan conocer a su abuelo. Espero que ese día llegue. Y si no llega, lo entenderé. Te quiero, papá. Calvin guardó el mensaje. No devolvió la llamada. Todavía no. El amor no era suficiente. El arrepentimiento no era suficiente. Esperaría pruebas de un cambio real. De esos que toman años, no meses. Pero, por primera vez desde aquella terrible cena, Calvin sintió algo cálido atravesar el hielo que había rodeado su corazón. Alzó su vaso hacia el atardecer. Por las lecciones que Cansten siempre decía que la vida enseña, por las malas. En algún punto de la ciudad, en un apartamento modesto, Miranda O'Connell acostaba a sus hijos, besaba sus frentes y volvía a sus apuntes para preparar el examen de la licencia inmobiliaria. No sabía nada de los fideicomisos, ni de las becas, ni del verdadero propietario del edificio. Solo sabía que, por primera vez en su vida, estaba ganando algo que no podía comprarse. Respeto por sí misma. Y Calvin O'Connell, el hombre que había construido un imperio desde la nada, sonrió. A veces, la mayor victoria no era destruir, sino contemplar cómo alguien, por fin, aprendía a construir. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y nos vemos en el próximo.